buenas tardes, qué gusto nos da llegar hasta sus hogares y agradecemos tanto la sintonía que nos puedan dar. Queremos recordarles que estamos en tres plataformas en simultáneo cuando lo hacemos en vivo, pero que estos estudios se quedan guardados tanto en Facebook como en YouTube. Y yo les recomiendo visitar nuestro canal para que usted pueda consultar y volverlo a ver o incluso buscar otros temas de mucho interés. Nosotros somos unos apasionados por la Biblia en su lenguaje original y por el Evangelio en su contexto original. Así que yo estoy seguro que usted será bendecido por eso. También le invito a darle me gusta a nuestras páginas o a suscribirse al canal. Y si usted quisiera compartir con esta publicación, siéntase con toda la libertad de hacerlo. Oramos para que el Señor nos traiga revelación en este día y en la cita que nos toca el día de hoy, que es la cita que se ha conocido como el día del perdón o el día de la expiación, pero que hoy vamos a ver su matiz bíblico. Pero antes de eso, vamos a orar. Le invito a acompañarme. Señor, queremos conocer más de ti, queremos profundizar la interpretación y el conocimiento de tu palabra. Te pedimos que te reveles a nosotros en el nombre de Jesús y nos hables y nos abras el entendimiento para que tu revelación y tu palabra nos alcancen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hace 8 días vimos un poquito el tema de la cita de Troa, que representa la voz del Mesías. También vimos un poquito de por qué se conoce como el día del juicio y por qué es conocido como el tiempo que establece la legalidad en los años. Y hoy quiero ver, como les decía, lo que se ha conocido como el Día del Perdón. Sin embargo, antes de eso, creo que es importante para un punto de partida hacer un resumen. No voy a entrar a decir cuáles en profundidad son, pero quiero hacer un resumen de todas las citas del Señor. Algunas son fiestas, pero todas son citas, son tiempos importantes y curiosamente hay cuatro en lo que se conoce como la primavera del hemisferio norte y cuatro en lo que se conoce como el otoño del hemisferio norte. Y bueno, yo creo que las primeras cuatro reflejan el hecho de recordar a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y la función de las últimas cuatro tiene que ver con la visión futurista bíblica en la cual nosotros esperamos y dependemos de Dios. Así que empiezo a nombrarlas. Las cuatro citas que empiezan a partir del primer mes, del mes primero, que más o menos es entre marzo y abril de nuestro calendario, y el mes se le conoce como, en la Biblia se le conoce como el primer mes, ¿verdad? El mes uno, pero que el nombre que regresó ya de Babilonia después de la deportación del 586, es decir, 70 años después, ya regresó con el nombre de Nisan. Las cuatro citas son entonces, nombre en hebreo, Pesaj, se conoce como Pascua. Esta sucede a los 14 días del primer mes y tiene que ver con la preservación de los primogénitos, con la ofrenda del macho cabrío, del Cordero de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Jesús entregó su vida en Pesaj y Él es el Cordero perfecto. Número 2, Matzot o panes sin levadura, que también empieza en ese 14 día y que es una cita en donde por 7 días no solo no se come levadura, sino se saca toda la levadura como la intención nuestra de recordar que Dios nos sacó de Egipto para purificarnos, ¿verdad? Esa se celebra durante 7 días y tiene que ver con la libertad del pecado. La tercera cita también empieza ese 14 bueno, empieza el 15 realmente, un día después, y dura 50 días y se le conoce como la cuenta del Omer, o la cuenta, o el Omer Reshit, ¿verdad? Y esta termina en la cuarta cita que es Pentecostés.
En ese tiempo, en el tiempo del Omer Reshit, nosotros regresamos a ver que Dios nos saca de Egipto con el propósito de santificarnos y por eso nos dictamina una senda para llegar a Shavuot o Pentecostés, que es cuando Dios da su revelación y entonces nos dice cómo establecer procedimientos para alcanzar sus promesas. Estas citas, cabe decir, marcan la obra de Dios en el pasado y tienen que ver con lo que Jesús ya hizo por nosotros. Suceden en un lapso de 50 días y por supuesto están interconectadas. Ahora, las citas de otoño que suceden en el séptimo mes son, número uno, Yom Teruah, ya la vimos, la de las trompetas, y esta es una cita que nos recuerda la proclamación del retorno del Mesías. Como iglesia de Jesús no podemos olvidarnos que Jesús un día va a regresar. Número dos, Yom HaKippurim, que es la que vamos a estudiar hoy, así que no voy a mencionar más nada. Número tres, Sukkot o cabañas, que tiene una conexión muy importante con lo que en el mundo cristiano se conoce como el milenio. La palabra milenio no sale en la Biblia, lo que sale es los 1000 años, pero Sukkot está ligado, en español se conoce como cabañas o tabernáculos. Y la cuarta fecha de otoño, la cuarta cita de otoño, la que se conoce como Shemini Atzeret o el día postrero, que representa ya la eternidad después de la guerra del Armagedón o la guerra de Gog y Magog, como veremos de hoy en 8. Pero todas estas, de alguna manera, señalan proféticamente a la visión futura de Dios para nosotros. Muy bien. Vamos a estudiar entonces el origen de la palabra, qué significa, eso es muy importante. Luego le vamos a dar un matiz del Evangelio, de qué es lo que significa, en qué volteamos en ella hacia el futuro. Y por último, vamos a ver qué es lo que la cita exige de nosotros, cuál es la parte de nosotros para cumplir con esta convocación en donde Dios nos llama para trabajar su santidad en nosotros. Entonces, le invito a abrir el texto en el capítulo 23 de Levítico y vamos a leer el versículo 36. Les recuerdo que estoy leyendo la Biblia del Jubileo. En algunos casos a veces hago algún cambio, pero creo que hoy no he hecho ninguno. Dice Levítico 23, 26. Y habló el Señor a Moisés diciendo, pero a los 10 días de este mes séptimo, os será el día de las reconciliaciones, dice esta versión. Las dos palabras en hebreo son yom, que quiere decir día, hakipurim, de las reconciliaciones en este caso. Yo quiero mantener el nombre hebreo porque ni siquiera la palabra reconciliación, aunque es una buena traducción, eh, resalta todo lo que está escondido y por eso quiero examinar qué quiere decir la palabra kippurim, la palabra original, y vamos a hacer un examen un poquito eh, profundo para que tengamos una riqueza de qué significa la palabra y una perspectiva un poco más amplia, pero introduzco el tema diciendo que aquí dice, cuando dice Día de las Reconciliaciones, dice Yom HaKippurim, Yom HaKippurim. El término Yom Kippur no aparece en la Biblia. Creo que es el judaísmo el que acuña este tema, este nombre Yom Kippur, pero porque lo hace singular. Pero es importante mantener la originalidad del texto, que es plural, Yom Kippurim, el día de los Kippurim, Kippurines, podríamos tratar de decirlo, y en un momento vamos a ir viendo qué quiere decir eso. Sigamos leyendo. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Versículo 28. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de reconciliaciones, para reconciliarnos delante del Señor vuestro Dios. Toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo.
Versículo 30. Cualquier persona que hiciere obra alguna de este mismo día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo, ninguna obra haréis, estatuto perpetuo será por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de sábado será a vosotros. Shabbat, Shabbatón, dice en hebreo, ya hemos visto un poquito qué quiere decir la palabra Shabbatón. Quiere decir que aunque caiga en Shabbat, esta palabra, está, el versículo este está sobre la celebración de Shabbat. En Shabbat normalmente no se ayuna, no, es un día para no ayunar. Pero si Yom HaKippurim cae en Shabbat, entonces aquí lo que está diciendo es que esto tiene precedencia sobre Shabbat. Shabbatón, Shabbat Shabbatón será para ustedes y afligirán vuestras almas comenzando a los 9 del mes en la tarde. A tarde reposaréis vuestro Shabbatón. Entonces decía que quiero desarrollar el concepto basado en la palabra reconciliaciones, ¿verdad? Ya dije que es una traducción, reconciliaciones, que es un plural, Kippurim, Kippurim es un plural, y para entender esto, entonces ponemos algunos conceptos bases del idioma bíblico, del hebreo. Número uno, la mayoría de las palabras en hebreo tienen una raíz. Esto es muy común. Todas las palabras en hebreo vienen de una raíz. Vienen de una raíz y la raíz normalmente alberga tres consonantes. Tres consonantes. En hebreo bíblico y en hebreo moderno también, lo importante son las consonantes. Las vocales realmente no cuentan como letras, sino más que nada las vocales vienen entonces a ser una, un aspecto importante en la conjugación, ¿verdad? En determinar si la palabra es verbo o sustantivo. Esa es la función de las vocales en hebreo. Y eso generó todo un problema. Pero bueno, antes de entrar en eso, decir que la raíz de la palabra Kippurim son tres letras. Una kaf, que es su equivalente castellano es la K, una pei, que su equivalente castellano es la, o latino es la P, entonces KP, y una resh, que su equivalente latino es la R, KPR. Y entonces en base a esta raíz, como ya mencioné, la vocalización afecta tanto su conjugación como su determinar si es o sustantivo o es verbo, y por eso el hebreo bíblico que venía sin vocales, entonces representaba todo un reto. En tiempos de Jesús existía una profesión que se tradujo como escribas. Usted puede encontrar a los escribas. Sofer en hebreo, que más que escribas, creo yo que eran contadores, porque los vocales hebreos tienen un valor numérico y entonces ellos en el copiado hacían una sumatoria y tenían que cuadrar los rollos con el rollo que se estaba copiando, con el rollo copiado y con el rollo original, perdón, y entonces ellos hacían toda una operación contable ahí para que cuadrara, ¿verdad? Porque el hebreo bíblico no traía vocalización. Entonces, en el siglo VIII hay un grupo judío de estudiosos que ya es en la Edad Media, vocalizan la escritura para darle una interpretación. Por ejemplo, la palabra Aleph Lamed, que en español es eh, Aleph es una letra muda, pero que se vocaliza. Dependiendo de la vocalización, puede significar no, puede significar Dios o puede significar Asia, ¿verdad? Si es Dios, es sustantivo, si es Asia, es una preposición, si es no, es una partícula de negación. Entonces, estas personas en la Edad Media hacen un aporte valiosísimo
para que nosotros realmente podamos tener una escritura. En los días de Jesús, en los días de los profetas, era muy difícil realmente y por eso, por ejemplo, Isaías es el que dice que la pluma mentirosa de los escribas, pero se refiere a la vocalización que ellos le han dado. Entonces, em, en Génesis 6, esta raíz, KPR, traduciéndola o vocalizándola, perdón, como capar, capar significó cubrir. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé que se haga un arca y que la cubra con brea, esa expresión recubrir con brea, escapar, que es la misma raíz de nosotros, que nosotros estamos aquí tratando de descifrar. Entonces, esa quiere decir recubrir. Ahora, también hay otro punto a considerar, pero este ya es de los verbos. Los verbos tienen conjugaciones especiales muy diferentes al castellano. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Quizás la mejor manera de verlo es un versículo que hemos visto ya. Génesis 15:6 dice, y creyó al Señor y se lo contó por justicia. Ahí el verbo creer es un verbo amán. Normalmente la conjugación más sencilla se llama cal, pero aquí tradujeron al español como que estuviera conjugado en cal. Por eso dice y creyó, y eso ha generado mucha confusión. Pero realmente este tiempo verbal en hebreo se llama ifil y es un causativo. Lo hemos visto. Y lo que esto quiere decir, porque la raíz aquí es amán, amán de donde viene la palabra amén, de donde viene la palabra emuna. Este causativo lo que quiere decir es, refiriéndose a Dios, y el Señor o él fue llevado a confiar por el Señor o en el Señor, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Entonces, la vocalización y la conjugación del verbo eh, capar es lo que llevó a cubrir. Pero si vocalizamos la palabra kiper, que es la vocalización que nosotros tenemos debido a que el verbo es kipurim, ¿verdad? Entonces, kiper es la vocalización que nosotros tenemos, quiere decir algo completamente distinto. Si capar quiere decir cubrir, kiper quiere decir quitar el recubrimiento. Entonces realmente lo que dice ahí es el día de las quitadas de los recubrimientos. Una idea quizás mucho más amplia que nos puede ayudar a entenderlo es como quitar una costra. Pero la pregunta sería, ¿cuál costra? ¿O cuál recubrimiento? Y la respuesta, por el contexto y por lo que también sucede en el capítulo 16 de Levítico, un capítulo que cuando termine el estudio yo le aconsejo que con la luz de lo que usted escuchó hoy, lo vaya a leer, el recubrimiento que se quita es el del pecado. Por eso me gusta mucho que la traducción esta haya utilizado la palabra reconciliaciones, porque sí, es una reconciliación. El quitar el pecado genera una reconciliación. El capítulo 16, de hecho, narra todo lo que habría hacerse ese día y por eso esta cita, que es una cita para los herederos de Israel, y ya hablamos de quiénes son los herederos de Israel, tiene mucho que ver con nosotros. No solo por el perdón, porque yo sí quiero enfatizar que nosotros, los que hemos conocido a Jesús, tenemos que tener claro que su perdón en la cruz perdonó nuestros pecados, logra el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso, un verdadero hijo de Dios no puede seguir en una actitud de pecado. Alguien que es nacido de nuevo debe de tener la necesidad de apartarse del pecado, aunque pueda pecar, aunque pueda fallar, porque no somos perfectos, porque la naturaleza humana sigue marcándonos hacia el mal. Pero un verdadero hijo de Dios, por ende, desea apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque fue perdonado.
La respuesta nuestra a la gracia debe de ser apartarnos del pecado. En el judaísmo, por ejemplo, Yom HaKippurim sí se celebra con mucha expectativa en función de si Dios los va a matar o se los va a llevar este año. Ahora sí tenemos que decir que efectivamente hay un juicio de parte de Dios en el cual Él toma nuestras siembras y decide lo que vamos a cosechar, pero va a ser para nuestro bien. Pero lo que quiero enfatizar con esto del perdón es que nosotros no estamos aquí para ver que Dios nos perdone para vida eterna, para nada, porque sabemos que Jesús ya nos perdonó. Por eso es que yo entiendo y enseño que la cita, más que ver con una cuestión hacia el pasado, tiene que ver con una conexión hacia el futuro, es decir, una conexión escatológica. No voy a entrar en detalle en el capítulo 16 porque tendría que hacer un par de estudios para mencionar esto y creo que estamos en un tiempo en donde pues, mañana, usted sabe, es el día noveno y yo estoy aprovechando este tiempo para convocarle a usted a que el domingo a partir de las 6 de la tarde, yo le recomiendo algo, a las 5 haga una buena comida y ya a las 6 de la tarde que se terminó el día, como decía la escritura de tarde a tarde, pues usted pueda tener un tiempo con Dios. ¿Y qué tiempo? Lo primero que tienen que saber es que ese es el día de las reconciliaciones, es el día que Dios nos recuerda que removió la costra, pero también tiene una connotación profética y a eso vamos, ¿verdad? Entonces en el capítulo 16 eh, es una figura, pero yo quiero ver un poquito más o profundizar un poquito más sobre el concepto del remover. Estábamos hablando de que Kippur, singular de Kippurim, quiere decir entonces quitar o remover algo, cualquier cosa. En este caso, la costra que nos está dejando el pecado. Vamos entonces a Isaías capítulo 59 y versículo 1 y vamos a leer algunos versículos de este capítulo para hacer una buena conexión. Isaías 59:1 dice, He aquí que no es acortada la mano del Señor para salvar, ni es agravado, perdón, su oído para oír. No es el tema de Dios condenar. Dios está para salvar. Él está dispuesto a salvar. Él está cerca. Él no está lejos. Si usted no conoce a Cristo Jesús en su corazón, es muy accesible. Es tiempo de conocerlo. Abra su corazón a Él. Versículo 2. Entonces Dios no es corto para salvar. ¿Qué pasa entonces? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y luego dice, y vuestros pecados han hecho esconder su rostro para no oíros. Entonces quiero sentar aquí un precedente para el resto del estudio. Son los pecados nuestros, pasados, los que generaban esa costra. Pero ahora son los pecados nuestros los que generan todavía una costra que necesitamos remover. Por eso el arrepentimiento, por eso la confesión de pecados. Pero el punto es que en esta cita Dios busca remover esa costra de nosotros porque aunque somos salvos, seguimos pecando. Y eso es precisamente lo que queremos recordar, que mientras sigamos en este cuerpo, habrá pecado en nosotros. Ninguno de nosotros es completamente eh, ajeno a poder pecar. Y el pecado, de alguna manera, pone una costra, no en Dios, en nosotros, que necesitamos ir removiendo. Y yo quisiera aconsejarle que en este ayuno, una de las cosas, una de las acciones que usted pudiera hacer sería sentarse un momento eh, a solas con Dios y escribir o hacer una reflexión sobre cuáles son
los pecados con los que usted como creyente todavía al día de hoy tiene problemas y tomar decisiones de rendirlo delante del Señor para que Él lo sane, lo purifique, lo vuelva limpio, para que Él quite la costra. Hay actitudes en donde estamos fallando, hay situaciones que necesitamos cambiar, que necesitamos entregar y eso lo tenemos todos porque necesitamos perfeccionarnos. ¿Cuándo dejará de haber pecado en nosotros? ¿Cuándo será quitada finalmente completamente la costra del pecado? ¿Cuándo se removerá? Y ahora ya nos estamos moviendo entonces al segundo punto que le quería decir yo, y era a ver la connotación futurista, escatológica de esta cita. En Mateo 19, después de un intercambio muy conocido entre el joven rico, así se le conoce a este personaje, y Jesús, cuando este joven se va cabizbajo porque Dios le ha dicho que venda todas sus posesiones y dé el dinero a los pobres, Pedro se acerca con Jesús y le hace una pregunta muy interesante y ahí quiero tomar la lectura. Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Qué pues tendremos? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la recompensa de seguir a Jesús? Y la respuesta de Jesús viene y dice, Jesús le dijo, versículo 28, amén, amén les digo, no, amén les digo, que ustedes que me han seguido en la regeneración, o sea, ustedes que me han seguido, los que hemos seguido a Jesús, vamos a llegar a la regeneración. Cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, no me interesa tanto la parte de sentarse en un trono, porque esto se lo dijo a los discípulos. Yo no voy a ser pretencioso y decir, bueno, yo le voy a quitar el lugar a Pedro o a Andrés o a uno de ellos y me voy a sentar. No, no, no. Pero yo quiero dirigir su atención, perdón, a la palabra más importante que me ayuda a entender lo que estoy tratando de decir, o me ayuda a explicar lo que estoy tratando de decir, perdón, en la regeneración. Olvídese del puesto y veamos la palabra regeneración. En griego, la palabra regeneración es una palabra compuesta. La palabra es palingenesia, paligenesia. Y esa palabra quiere decir palín otra vez y genesia es la misma palabra de Génesis, que quiere decir principio. Lo que Jesús está diciendo es que si nosotros le seguimos, cuando venga un tiempo específico que se conoce como la paligenesia, es decir, donde todo será otra vez como al principio, donde todo será como en Génesis. ¿En qué Génesis? Antes del Génesis 3. Recordemos, por favor, que en el capítulo 1 nosotros vemos a Dios haciendo una creación sin pecado. En el capítulo 2 nosotros vemos a Dios dándole al hombre que tiene vida eterna la posibilidad de vivir para siempre y de comer del árbol de la vida y de estar muy bien y de tener todas sus posesiones, todo bien. Y lo que está diciendo aquí Jesús, que va a llegar un momento que vamos a regresar a ese modelo o que se van a restaurar todas las cosas. Eso es regeneración. Volver a como era antes del pecado. En hebreo, en los conceptos de hebreo antiguo, esta palabra se conocía como el tikkun, la regeneración. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado porque hoy en día el cabalismo lo toma como la corrección y entonces eso ya cambia un poquito el sentido, pero nos referimos
al concepto del hebreo, del judaísmo antiguo, que lo miraba como la regeneración. Cuando Dios haga todas las cosas como antes del pecado. Jesús murió para eso. Jesús es el árbol de vida. El árbol de la vida es Jesús para que nosotros podamos tener la bendición de la vida eterna. Lo que pasa es que tenemos que pasar por el proceso de conocerlo, el proceso de entenderlo. A lo mejor tengamos que pasar por el proceso de morir si Él no regresa en 100 años, en 200 años. Todos los que me están viendo ya no van a estar vivos, ¿verdad? Y yo no voy a estar vivo, pero Pero sabemos que la intención de Dios es la paligenesia, el regresar a, a las, a la intención, al propósito original de Génesis capítulo 2. Y es aquí en donde Haki Purim, la fiesta, la cita de las regulaciones, sí, porque esa sí no es fiesta, porque al contrario tiene que ver con aflicción. Esta definitivamente no es fiesta, sino es cita solamente. Entonces, nosotros recordamos en Yom Kippurim que hay una regeneración, que las cosas van a ser hechas. Y eso van a ser hechas distintas. Y eso simple y sencillamente es esperanzador y es una noción pedagógica que Dios quiere que tengamos en mente, que no se nos olvide, que no se nos olvide su segunda venida, que no se nos olvide su retorno, que no se nos olvide que Él vino la primera vez a ser el siervo, el que hacía el kippur por nosotros, ¿verdad? A dar su vida, a obtener el perdón, pero que viene de nuevo para que lleguemos a la regeneración. Y eso me trae a mí una pregunta que quiero dejar en su corazón. ¿Cuándo se quitará entonces finalmente la costra de pecado de nosotros? ¿Cuándo se removerá? Porque la regeneración es el camino a Dios. ¿Cuándo sucederá que seremos despojados de este cuerpo? Y la respuesta es la resurrección. Por eso, esta fiesta tiene la visión escatológica de recordarnos la resurrección. Entonces, Trua, que la veíamos hace una semana, es la anunciación y pasamos 10 días en el calendario pensando en eso y al 10.º día tenemos que hacer, o al terminar el noveno, cuando llega el 10.º día, hacemos un alto y entonces empezamos a recordar la resurrección, la resurrección. El día de Kippurim, el Yom Kippurim, es la anunciación profética de la resurrección. Entonces vaya conmigo, vamos a ver un poquito de resurrección y hacer esta conexión. Por favor, acompáñeme a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 39. Ahí sí vamos a hacer una pequeña maratón de versículos, pero estamos ya en la recta final del estudio. Dice así, primera de Corintios 15, 39. Toda carne no es la misma carne. No está hablando de sangre, está hablando de carne, está hablando de lo que usted ve. Mas una carne ciertamente es la de los hombres, otra carne es la de los animales, ¿verdad? Y otra carne la de los peces y otra la de las aves. Es decir, la constitución es distinta, aunque fuimos tomados de la tierra, pero es distinta. Y luego viene y dice, verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Como un pequeño paréntesis le digo que la visión o la cosmovisión hebrea, que es la bíblica, no tiene una concepción gaseosa de lo espiritual. Lo espiritual no necesariamente normalmente no es visible, pero no necesariamente es invisible. Es decir, no siempre es invisible. A veces se puede ver lo espiritual. Y lo espiritual a veces no se puede tocar, pero no es que sea intangible.
como si hemos tenido la idea de lo espiritual. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Aquí lo dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una ciertamente es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, es decir, cada cuerpo tiene su gracia. Sigamos leyendo. Verso 41. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. No voy a entrar en eso. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Y aquí ya tenemos que empezar a hacer algunos comentarios. ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se muere? En corrupción. Porque este cuerpo se va deteriorando. Porque el hombre se va envejeciendo. Porque la vida es un soplo. La vida es temporal. Por eso no nos tenemos que fijar solo en las cosas de acá, sino tenemos que fijarnos en las cosas espirituales, que repito, no necesariamente son gaseosas. Entonces dice aquí, así es la resurrección de los muertos, versículo 42. Se siembra en corrupción, es decir, morimos y somos puestos en tierra en corrupción. ¿Qué quiere decir? Que hay pecado en nosotros, todavía cuando nos vamos. Por eso nos morimos. Si no hubiera pecado en este cuerpo, no nos moriríamos. Pero este cuerpo, según el versículo 42, se levantará en incorrupción. Versículo 43. ¡Qué maravilloso! Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en potencia. Es que nos conviene que Jesús regrese. Es que la gloria que hoy podemos ver, lo más excelente que usted pueda ver hoy, la realización más grande que usted pueda ver hoy, es nada comparado con lo que viene. Versículo 44. Se siembra un cuerpo animal, se levantará un cuerpo espiritual, pero ya vimos que los cuerpos espirituales no son gaseosos. Hay cuerpo animal, dice el versículo 44, y hay cuerpo espiritual. Hermanos, no vamos a tener un cuerpo gaseoso, no vamos a ser fantasmas. El fantasmismo no está apoyado en la Biblia. Eso es más de otras religiones. Eso es más de, por supuesto, que hay espíritus inmundos. ¿Tienen cuerpo? Tienen cuerpo. Lo que pasa es que es un cuerpo espiritual que no vemos y por ende hacen daños. Pero ese no es mi tema, eso lo tratamos. Lo que quiero dejar establecido es que lo espiritual no es incorpóreo. Lo espiritual tiene cuerpo. ¿Quién lo dice? Lo dice Pablo. Entonces leo otra vez el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, se levantará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postrer Adán, en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, primero vamos a existir como animal y luego viene la regeneración que lo vuelve espiritual, que es eterno. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo, del cielo. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Y como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículo 50. Concepto importante. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Carne y sangre, pero sabemos que el cuerpo, el cuerpo espiritual es carne, es tangible, porque a Jesús le pudieron meter las manos en las heridas. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que lo que no va es la sangre. ¿Por qué? Porque el pecado está en la sangre. El pecado Jesús lo portó en su sangre. Y la escritura dice que la sangre no puede heredar. Entonces tiene que haber una transformación. Así como la corrupción no hereda la incorrupción, tampoco la sangre puede heredar el reino de Dios. Versículo 51. Y aquí
si usted está leyendo la Biblia del Jubileo, la Biblia del Jubileo se equivoca en traducirlo. Quizás es mejor leer la Biblia de las Américas, pero yo hice la corrección aquí y dejé la Biblia del Jubileo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Significa, no vamos a morir todos, mas todos seremos transformados. Los que están muertos, aunque estén en cenizas, aunque estén donde estén, van a ser levantados y se les va a dar un cuerpo espiritual. Y los que están vivos, yo preferiría estar dentro del grupo de los vivos porque eso quiere decir que el Señor regresó pronto, pero si me toca ya no estar, pues seré transformado. Todos seremos transformados. Los que están muertos, repito, de las cenizas, y nosotros perderemos la sangre, perderemos la sangre. En un momento, versículo 52, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, truá, y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Entonces, si hace el viernes pasado recordábamos el día de Truá y oímos ese instrumento tan bonito que era el shofar como un recordatorio de la anunciación de Cristo, del príncipe de los ejércitos, que creo que es Miguel creo que se dice en español. eh, si Mijael sonó el shofar, sonará el shofar. Recordamos que él lo va a sonar, como dice el apóstol Pablo. Entonces, ahora estamos recordando que ya lo sonó y que Jesús vino y se dio el tema de la resurrección. Si Yom Teruah representa el anunciamiento, entonces Yom HaKippurim es la resurrección. Es simple y sencillamente impresionante. Por eso, mis queridos hermanos, yo les invito a atender esta cita y a recordar lo que Dios dijo. ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo guardamos? Levítico 23:26. Leamos nuevamente. Y habló el Señor a Moisés diciendo, pero a los 10 días de este mes séptimo será el día de las reconciliaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Número 1. Realice en su corazón, aparte un tiempo a partir del domingo en la noche para atender la voz de Dios, atender la voz de Dios, recordar la convocación de Dios, que sepa usted que Dios lo está convocando. Número 2, aflija su alma. ¿Cómo se aflige el alma? Si usted tiene un concepto eh, del alma siendo algo fantasmagórica, es complicado, pero la palabra alma en hebreo viene de la palabra garganta, pescuezo. Cuando habla alma en hebreo, está hablando de la vida, más que de un tema distinto a la vida. Ese no es mi tema hoy, así que no voy a entrar a hablar de eso, pero entonces literalmente está diciendo aflijamos la garganta. Ok, ¿cómo afligimos la garganta? Bueno, hay dos formas de afligir la garganta. Número uno, deje de respirar, ya no respire más. El problema es que eso es romper el mandamiento de la vida, entonces no se refiere a dejar de respirar. La otra forma es no coma ni beba. Por eso se ayuna en Yom HaKippurim, porque estamos afligiendo el alma, o lo que dice ahí el nefesh, que aunque traduzcan como alma, la palabra hebrea quiere decir garganta. Aflija su garganta, no le ponga ni pan, ni agua, ni nada por 24 horas, pero como una necesidad, perdón, como una señal profética de que un día usted no lo necesitará. Entonces, simple, van dos cosas. Número uno, reconozca que Dios lo está llamando para trabajar algo de su santidad en usted, para imputar algo de su santidad en usted. Número dos, haga un ayuno, no para que Dios lo perdone, sino para proclamar que usted es de los que están apartados para ser resucitados. Y bueno, también es importante este día confesar pecados. Confiese pecados, pida perdón si tiene que pedir perdón. Eso es muy válido porque es
día de las reconciliaciones, yo no me aparto de eso, pero el matiz más importante es reconocer que Dios nos va a resucitar. 28, versículo 28. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de reconciliaciones para reconciliarnos delante del Señor vuestro Dios. Procure tomarse el día libre si pudiera. Procure hacer lo que tenga que hacer para estar en casa y no tener un día de trabajo. Pero si no puede, porque vivimos en una sociedad que no lo reconoce, si usted no puede tomarse el día, ponga en su corazón tomárselo el otro año. Y este año vaya a trabajar, pero no coma. Haga su ayuno, aflija su alma, tenga algunos tiempos. Eh, y luego haga un ejercicio. Haga un ejercicio en el cual, no físico, sino un ejercicio espiritual en el cual usted haga un listado de los, le llamamos malos hábitos, pero realmente son pecados, de los pecados en los cuales usted va a trabajar en rendir desde este Yom Kippur en adelante. Versículo 32. Sábado de sábado será para ustedes y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, harán este reposo. Entonces, yo termino invitándolo para hacer un alto y para que el lunes a las 6:30 de la tarde, al enlace de siempre, usted se pueda conectar y podamos entregar este tiempo al Señor y usted pueda recibir la bendición que nosotros como pastores estaremos haciendo ese día. Espero que este estudio le haya bendecido. Este es el tercer estudio de citas que vamos a hacer ahora. Lo invito para conectarse de hoy en 8, en donde vamos a tratar el tema del Sukkot, que representa el milenio. Y lo invito para entregar este tiempo al Señor con todo su corazón. Deseamos que Dios los bendiga, les bendecimos y les amamos. Hasta pronto.